Estamos en el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 1. Podamos continuar en esta parte, Juan 1, 9 al 13. Juan 1, 9 al 13. Puedas buscar en tu Biblia entonces Juan 1, 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh Señor amado Dios, danos gracia en este tiempo con tu palabra. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El domingo pasado nos maravillábamos de ver cómo nuestro Dios, antes aún de crear el sol, estaba iluminándolo todo con su propia luz. Es Jesús que estaba en el principio de todo, creando todo lo que existe, dando vida y luz a todos los hombres. Él es quien vino y no otro. No fue un profeta, no fue alguien iluminado o especial entre los hombres, sino Él es la misma vida y la luz, como vimos el anterior domingo. Nuestro Dios creador que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mientras que los ídolos y dioses que son predicados por diferentes religiones y sectas aún cristianas, o que se llaman cristianas, son ídolos según sus predicadores, según sus profetas, según sus mensajeros. Son ídolos que están exigiendo y demandando una y otra vez a los hombres que puedan hacer algo, que puedan sacrificar algo para conseguir algún beneficio de estos ídolos, de estos dioses. Nuestro Dios fue el sacrificio por nuestras vidas. Nuestro Dios fue el sacrificio para nuestro perdón. Dios se hizo hombre y sacrificio por tu vida y por mi vida. Oh Dios maravilloso, qué diferente mensaje el que predicamos cuando realmente estamos extrayendo este mensaje de las mismas Escrituras. Es un mensaje tan maravilloso. Juan revela a Jesús. Es el verbo que hizo al hombre y habitó aún en medio de nosotros. El Creador se hizo criatura, aquel que es el autor de nuestra fe, aquel que fue el pago por nuestros pecados, el protagonista de nuestra salvación. Podemos decir, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Oh Dios maravilloso. Cuán maravillado puede estar el hombre, el creyente, cuando ve a su Dios mismo siendo el sacrificio por él. El Señor de tal manera amó al mundo que se dio, se entregó a sí mismo como sacrificio para salvarnos. Oh Dios amado eres tú. En el versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dios estaba entre nosotros, el creador de toda la vida, la luz para el universo, la luz para el hombre, la luz para la vida. Y el mismo mundo que Él creó le rechazó. La esperanza de los judíos era una esperanza que tenía ciertos parámetros relacionados posiblemente a lo que podría ser un líder
alguien poderoso, un líder que tenía poder político, poder económico, que podía realmente tener un poder militar. Todo esto para la humanidad entera hoy día se llama poder. Poder económico, poder político, poder militar. De alguna forma reflejamos que ahí está el poder. La influencia y la determinación realmente para todo lo que sucede puede venir realmente de ahí, viene de ahí. Entonces, los judíos mismos que vivían un entorno donde definitivamente cada una de estas áreas de poder eran lo que determinaban la vida, también esperaban que el Mesías prometido venga de esta manera. En vez de tener el lineamiento del poder de los hombres, el Señor viene, nuestro Dios, y nace en un pesebre. El Señor nace entre los humildes, entre los pobres, y Él mismo refleja humildad. Solamente es el hijo del carpintero. Nace en un lugar, en un pueblo, en Belén, donde realmente ni siquiera podía decirse que era un lugar que sobresalía sobre todos. Alguien podía sacar algo bueno, alguien podía ver algo maravilloso dentro de un hombre que había nacido en estas condiciones, en este lugar, en ese mismo tiempo. Era imposible. Pero Él era el Mesías prometido. Él era el que había de venir. Lo fuerte, lo duro para cada uno de ellos es que aún su propia presencia, su vida misma estaba ofendiéndoles. Porque ellos estaban buscando esas cosas, estaban relacionándose con el poder. Mientras tanto que los fariseos estaban tratando de mostrar su entrega religiosa y su santidad en su propia vida. Los saduceos estaban acercándose a las esferas de poder y estaban codeándose con ellos. Ellos querían ser parte del imperio y fueron parte del imperio de alguna manera, afectando las cosas porque estaban cerca. Se les delegó autoridad, se les delegó poder, se les dio aún una forma de poder realmente estar sobre los demás porque estaban codeándose con los grandes. Y de repente, en medio de todo eso, viene nuestro Salvador, el Creador de todo, se hace hombre y viene en esta categoría de humildad, en esta bajeza para el mundo. Y en vez de poder abrir sus ojos y reconocer que era el Mesías prometido, que era aquel que estaban esperando tantos años, le rechazaron. Jesús expone de esta manera esta situación en Juan 15, 22 y 25 en el mismo Evangelio. Juan 15, 22 y 25 al 25. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Él vino y al venir entonces estuvo en medio del pueblo que él había escogido. Ellos estaban esperando su venida y en medio de toda esta espera el Señor está ahí. Y no tienen pretexto, porque se manifestó con señales, con poder, con todo lo que tenía que venir el Mesías según las Escrituras. Él vino con poder, con gracia, con autoridad. Sin embargo, la autoridad que ellos estaban esperando, el poder que ellos estaban esperando no era el poder con el que vino. Él vino con poder para salvación. Él vino para que se arrepientan de sus pecados.
Él vino para que reconozcan la necesidad que tenían de abandonar su religiosidad, su pecado y entregarse a Él. Él vino en verdad como tenía que venir para salvar. Ellos habían sido escogidos por Dios, sin que hayan tenido aún mérito alguno, ni fortaleza, poder o grandeza que hubieran podido entregarle a Dios. Ellos habían sido escogidos sin tener ninguna gracia delante de los ojos de Dios. Simplemente fue Él que tomó la decisión de tomar a este pueblo donde Él mismo llegó. Él llegó en medio de los judíos. Los judíos estaban esperando por Él. Él les dio un llamado único, aún para todo el mundo. En Deuteronomio 7:6, el Señor revela justamente qué tipo de pueblo ha escogido. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el versículo 7 muestra la condición que tenía ese pueblo. Aún Dios en esa condición les escogió como pueblo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Volvamos a ver el versículo 7 de Deuteronomio 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El Señor no tenía que ver aún nada en ellos que pueda cautivarle, que pueda conquistarle para Él tomar la decisión de tomar este pueblo y escogerle como un pueblo que iba a ser aquel como Juan el Bautista, aquel pueblo que iba a preparar el camino del Señor. Pero el Señor ya estaba ahí. Y aún como no vieron en Él lo que querían ver, entonces le rechazaron. A pesar de esto, ellos mismos tenían la religión correcta. Tenían la religión correcta para la esperanza mesiánica. Tenían la religión correcta para esperar al Mesías. Esto iba a cambiar con su llegada, pero tenían la religión correcta. Eran el pueblo de Dios sin lugar a duda. El pueblo escogido para su venida. Ellos vieron en muchas ocasiones. Fueron rescatados de la esclavitud en Egipto, cuidados en el desierto por 40 años, recibieron la ley escrita en piedra por su propia mano. Ellos vieron caer a sus pies los muros de Jericó. Les dio la victoria una y otra vez sobre ejércitos que eran más grandes y poderosos y aún en número mucho más que ellos, y Dios les dio una y otra vez la victoria. Pasaron por el mar y por el río sin que su calzado aún pueda mojarse. Y cuando por fin llegó aquel que fue manifestado en todo tiempo, no le recibieron. No le recibieron. Es terrible esto, porque rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Y Dios es el Salvador, y Jesús es Dios. Pregunto ahora algo para ti. En realidad, ¿tú has visto la mano del Señor en tu vida? ¿Tú has visto la misericordia de Dios una y otra vez? ¿Tú has sido guardado, protegido, alimentado por Dios? Y en todo este tiempo, a pesar de estar en un mundo de aflicción, donde todos hemos sufrido, donde todos hemos llorado, donde todos hemos sido quebrantados, aún en medio de este mundo de aflicción, has visto la mano del Señor. El mismo Señor te ha llamado una y otra vez a la conversión y al arrepentimiento. Has escuchado la voz de Dios a través de personas que se han acercado a ti y te han dicho que es tiempo de arrepentirte, que te han dicho que es tiempo de buscar al Señor, que es tiempo de consagrarte a Dios.
Entonces, si Dios se ha manifestado una y otra vez en tu vida, no estamos lejos de la necedad de Israel si es que nosotros también le hemos rechazado. Ellos tenían su religión y era la religión correcta para esperar al Mesías. De repente tú tienes tu religión, tienes tu vida religiosa. El ser cristiano evangélico no nos libra de religiosidad. Podemos simplemente tener religión. Para algunos cristianos la palabra religión en su ignorancia es hasta pecado. Pero somos cristianos evangélicos. Tenemos nuestra religión. Porque religión es la manera en la que uno se aferra al Señor. Es la manera en la que uno busca de Dios. Es la manera en que le rinde culto a su Dios. Pero otra cosa es ser religiosos. Y ellos eran religiosos. Y puede ser que tú seas también religioso. Tú también puedes tener tu religión y no tener a Dios. Tú puedes también estar practicando una religión y no tener a Dios. Pero si tú sabes que el Señor te está llamando hoy día y te ha llamado siempre, que si tú sabes realmente que la obra del Señor en tu vida ha sido evidente para salvarte, para rescatarte, y Dios mismo te ha hablado de 1000 maneras, entonces no hagas como el pueblo de Israel. No hagas como el pueblo de Israel que le desechó. Dios vino a salvarles, Él mismo fue el sacrificio para ellos y para nosotros. Pero le rechazaron. No rechaces al Señor en tu vida. Entrégate al Señor. En primera de Juan, el mismo escritor del Evangelio, el apóstol Juan, escribe en primera de Juan 2, 22 y 23. Primera de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Rechazaron al Hijo, rechazaron al Padre. Porque Jesús y el Padre son uno. Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque Él es la luz del mundo. Porque Él es el Salvador. Dios tenía que venir y salvar a su pueblo y vino para salvarle y le rechazaron. Y al rechazar al Hijo, rechazaron al Padre. Nadie puede decir que Jesús no es Dios y querer seguir caminando con el Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Jesucristo es Dios. Y yo creo en Él. Si tú crees en Él, haces bien. Si tú crees en Él, haces bien. Pero necesitamos dar el siguiente paso. No es solo creer en Él, sino es creer en lo que Él mismo dijo. Que la forma en la que debemos rendirle culto, en la forma que debemos vivir, todo fue establecido para que su gloria sea vista en este mundo, para que la manifestación de la presencia de Dios sea por medio de la iglesia, que cada uno de nosotros manifieste su gloria, manifieste su presencia, y no podemos manifestar su presencia si no estamos caminando según las pisadas del Maestro hacia la semejanza de Cristo, reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida, primero a los que nos rodean. Primero a los que nos rodean y luego a todos los demás. Pero hubo esperanza para algunos en Israel, como también hubo esperanza, hay esperanza para ti. Hubo esperanza para algunos en medio del pueblo que les rechazó, pero así como hubo esperanza para ellos, hay esperanza para ti. El versículo 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús en su venida
escogió en medio del pueblo judío apóstoles para levantar su iglesia. Él mismo escogió del pueblo que le rechazó, que no le recibió. Él mismo levantó en medio de ellos judíos para que puedan ser apóstoles suyos y a través de ellos levantar discípulos y a través de esto levantar su iglesia. Una iglesia compuesta tanto por judíos como por gentiles. El término gentiles, o aún también utilizado el término griegos, está refiriéndose a aquellos de habla griega, ya que la cultura completa había afectado el Imperio Romano y el griego era la lengua universal. Aún algunos judíos jóvenes habían perdido hasta el lenguaje mismo hebreo y tenían que estar ahí encajando con la cultura, con el tiempo, y hablaban en griego. Para comunicarse, cualquiera de ellos aún tenía que permanecer atento a esta cultura y al lenguaje. Pero los mismos judíos establecían como gentiles, no, a aquellos que no eran judíos. La palabra gentil en realidad, en su esencia, significa gente. Aún el Imperio Romano dividió a aquellos gentiles como gente que estaba bajo otras leyes, y a los que estaban, judíos y no judíos, en el Imperio Romano o bajo la autoridad del Imperio Romano o como ciudadanos romanos, tenían que estar sujetos a otras leyes, a las leyes del imperio. Pero la iglesia que levantó el Señor a través de estos judíos es una iglesia compuesta, como dije, por judíos y gentiles. Los judíos tuvieron que abandonar la sinagoga, tuvieron que abandonar su tradición y abandonar su pecado y ser parte de la iglesia de Jesucristo. Otra vez digo, los judíos tuvieron que abandonar la sinagoga, tuvieron que abandonar su religión, tuvieron que abandonar sus tradiciones y tuvieron que abandonar su pecado. ¿Para qué? Para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte de la iglesia del Señor. Pero por otro lado también los gentiles tuvieron que abandonar sus ídolos, tuvieron que abandonar sus tradiciones, tuvieron que abandonar su pecado y ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Necesitamos tener cuidado porque hay una ola en este tiempo que está introduciéndose en las iglesias cristianas. Seguramente si las iglesias tienen buen fundamento, difícilmente van a poder entrar estas doctrinas. Pero estas doctrinas tan peligrosas hoy son doctrinas relacionadas con el judaísmo. Están tratando de judaizar, están tratando de volver a las fiestas judías, están volviendo a participar de fiestas judías dentro de la iglesia de Jesucristo. Están utilizando términos en hebreo para referirse tanto a Jesús como al Señor y a las cosas que suceden. Quieren de alguna manera volverse medio especiales, diferentes, extraños. Quieren volverse aquellos que están llamando la atención porque no hablan como todos. Y en medio de todo este tema están retrocediendo a la gracia. Fuimos llamados. La ley no ha sido desechada en medio de la gracia, pero la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo, como fue levantado a través de los apóstoles. Y no tenemos que volver a las fiestas judías y a las tradiciones judías para agradar a Dios. Es el mismo Cristo que levantó la iglesia y sacó las vidas de las sinagogas, como también las sacó de las idolatrías. Por lo tanto, estemos muy atentos. La iglesia de Jesucristo ha dado un paso hacia la gracia y vive en medio de esta gracia. Volver atrás, volver al judaísmo, tratar de hacer una mistura entre la iglesia cristiana y las costumbres, o aún algunas leyes ceremoniales del pueblo judío, no tiene ningún sentido. Dios libre tu vida si aún has podido acercarte a estas falsas doctrinas. Que tu forma de hablar sea entendible para todos, porque estamos predicando a Jesucristo.
y estamos predicando a Jesucristo a todos. No necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Tiene que ser un lenguaje que todos puedan entender. El mismo Señor derramó de su espíritu y le dio don de lenguas en el momento que las personas que estaban ahí presentes, de repente 16 culturas, 16 naciones representadas en medio de ellos en la multitud, y Dios les dio dones de lenguas para que los apóstoles puedan hablar en el idioma de cada uno y pueda ser entendible el mensaje. No necesitamos nosotros transformar nuestro lenguaje para volvernos algo religiosos o entregados a Dios o tratar de agradarle. Compartíamos en la semana en nuestro estudio con mujeres que son líderes en enseñanza y veíamos que hasta los ángeles hablaron a los hombres en un lenguaje entendible. Que Dios nos libre de retroceder hacia el judaísmo, de volver hacia las fiestas, a las ceremonias, a algunas imágenes o lo que sea del judaísmo, porque los mismos judíos tuvieron que dejar la sinagoga para convertirse. Dios nos dé gracia para ser fieles respecto a esta salvación tan grande que ha venido a nuestra vida. Pero la Escritura dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Podríamos preguntarnos en este momento, ¿y cómo le recibieron? ¿Cómo hay que recibir al Señor? Ahora, Dios es el protagonista de todo para que en Él siempre tenga la gloria. Dios es el protagonista de todo para que Él siempre tenga la gloria. Y así vemos nosotros que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en Efesios 1, 4 y 5 y dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Recibir al Señor, aceptar que Él es el Mesías, recibir a Jesús como Dios mismo y nuestro Salvador, reconocerle como el creador de todo y la luz de todo el mundo. Entonces es una revelación que viene por una obra que Dios mismo es el protagonista de esta. Es el Señor que nos escogió antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para hacernos hijos nos dio fe, para que podamos aceptarle. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y antes de todo eso, antes de que todo hubiera sido creado, Él te miró y me miró y nos escogió. ¿Cómo nos escogió? Él sabía que en el futuro íbamos a aceptarle, íbamos a entregarnos a Él. Él sabe todo el futuro, pero ni siquiera el futuro puede haber sido la razón por la cual Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Porque la Escritura dice que absolutamente no hay uno solo bueno. Y si Él nos hubiera escogido antes de la fundación del mundo, por lo que vio en el futuro que íbamos a entregarnos a Él, entonces la gloria sería mía, la gloria sería tuya. Y solo a Él es la gloria. Aun si nosotros pudimos entregarnos al Señor, sabemos que es una obra completa del protagonista de la salvación. Él es el que nos escogió antes de la fundación del mundo. Él es el que nos predestinó para que fuésemos hijos suyos. Y cuando nosotros vimos el día de salvación, solamente vimos cumplido el propósito de Dios, que fue hace tantos y tantos y tantos siglos, hace tanta infinidad de tiempo. Dios maravilloso ha visto tu vida y la ha escogido. No había mérito en ti el haberle recibido en este tiempo, el haberle reconocido en este tiempo, porque todo viene de la revelación de Dios. No hay nada bueno que podamos decirle al Señor que nos haga merecedores de algo así.
Por otro lado, el mismo Señor nos llevó a esta obra, según lo que hemos visto, por el puro afecto de su voluntad. Volvamos a leer Efesios 1, 4 al 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios te escogió? Porque Dios tocó tu vida y se reveló a ti y tú le reconoces y tú le recibiste por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. ¿No es maravilloso? A Dios le plació tomar tu vida para salvación. A Dios le plació tocar tu vida. ¿Y qué es lo que dice? Por el puro afecto de su voluntad. No me canso de traducirlo en palabras sencillas, en palabras cotidianas. Por el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le dio la gana. ¿No puedes agradecerle al Señor? Claro que sí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile, Señor, gracias. Porque tú, Señor, me miraste antes de la fundación del mundo, antes que yo naciera, antes de que yo haga el bien y el mal. Tú me elegiste, Señor, para que yo pueda ser, Señor, aquel o aquella persona, Dios, que se ha separado del mundo y del pecado, que se ha consagrado a ti, Señor, que quiere agradarte en todo tiempo. Tú, Señor bendito, me has escogido antes de la fundación del mundo. En día de salvación he podido ver tu gracia. Y hoy me tienes en tus manos. Oh Dios amado, te doy las gracias. Es importante que volvamos a comparar por un momento a Israel y nuestras vidas. Es importante porque Israel fue escogido, ¿se acuerdan? Como vimos, no porque era el más grande de los pueblos, no porque era el más importante de los pueblos, no porque era el más poderoso de los pueblos, sino que el mismo Señor les dice porque eras el más insignificante de los pueblos. Oh Dios, Él me escogió a mí igual y Él te escogió de la misma manera. En 1 Corintios, Pablo, en el capítulo 1, versículo 28 al 30, dice lo siguiente. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Otra vez, 1 Corintios 1, 28 al 30. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor por nuestra salvación. Oh Dios amado. Juan escribe más adelante de nuestro estudio, en el capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La obra maravillosa de Dios. A Él le plació tocar tu vida. Todo un pueblo que estaba esperando por años de años al Mesías no lo reconoció. Y tú, tan lejos de la historia, tan lejos del lugar, le reconociste. Puedes darle gracias al Señor. Puedes darle gracias al Señor. Puedes decirle, oh Dios, estoy maravillado una vez más. Estoy maravillada una vez más de cuántos prodigios y milagros han sucedido en mi vida para que yo pueda acercarme a ti hoy y rendirte culto. Para que yo pueda decirte mi Salvador y mi Señor, mi Dios, Señor. ¿O no? Es
Dios el que está en el centro, es Dios el que está en medio de este lugar, es Dios el que está en este momento recibiendo adoración de mi vida y de tu vida, por causa de la obra misericordiosa que tuvo por mí y por ti. Él abrió tus ojos, Él abrió mis ojos y pudimos ver. Él abrió nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero y le recibimos. Y le recibimos. Los apóstoles en medio de ese pueblo le recibieron. El pueblo le rechazó, pero ellos le recibieron. Los discípulos fueron aquellos que abrieron sus ojos y creció el número de discípulos porque Dios a Él mismo le plació salvar a cada uno de ellos como le plació salvar tu vida. ¿Qué vas a hacer con esta salvación tan grande? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor mismo en su gracia te llevó a abrir tu corazón y reconocerle? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? La Escritura dice, aún con tanta gracia perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera, porque no podemos volver nosotros a las tinieblas cuando hemos sido rescatados a su luz admirable. Porque no podemos volver hacia el mundo y vivir como el mundo cuando nuestros ojos han visto su gloria, cuando nuestro corazón hemos sido convencidos por Él de que Él es nuestro Salvador y que necesitamos perdón de pecados. ¿Qué vas a hacer con la salvación que Dios te ha dado? Cuando Él mismo te escogió antes de la fundación del mundo, después de que todo un pueblo que le estaba esperando no le reconoció y Él te dio luz y te dio vida. Es tiempo de tomar decisiones sobre Dios en tu vida. Es tiempo de tomar decisiones para que Dios pueda recibir tu vida entera, ya que Él mismo dio su vida por ti. Versículo 13, para ir terminando. Dice el versículo 13 de nuestro estudio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un hijo nace porque sus padres se unieron. Un hijo nace por la voluntad de Dios, pero sus padres se unieron y pudo nacer, fue concebido y pudo nacer. Dios hace una obra diferente. Los hijos de Dios nacen determinados por la fe que Dios les da. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene hijos nacidos por medio de la fe. Y la fe determina el nacimiento de los hijos de Dios. El mundo está lleno de criaturas de Dios. Todo hombre, mujer ha sido creado por Dios. Todos lo hemos sido, hemos recibido esta creación, hemos recibido esta vida de esa misma manera. Todos hemos sido creados por Dios. Pero lo que determina ser hijo de Dios ni siquiera es un tema de nacionalidad, no es un tema de etnia, no es un tema de cultura, no es un tema de religión, es un tema de fe. Y la fe viene de Dios porque Él es el autor de la fe y Él es aquel que da al hombre como un don la fe. Somos nacidos de Dios porque nos dio fe para creer en Él. Y podemos decir, somos hijos de Dios, con seguridad. Dios ha hecho esto en tu vida y Dios ha hecho esto en mi vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ya lo sabes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida y nos dio fe. Y al revelarse el Evangelio frente a nosotros, aún Él puso el querer y el hacer por su buena voluntad, y nosotros reconocimos nuestro pecado y depositamos toda nuestra confianza en la cruz del Calvario, como el sacrificio suficiente y para siempre
de nuestros pecados y nacimos de nuevo. A Nicodemo el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Dios nos ha dado esa virtud de ser hechos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Y una vez más, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás reflejando esa obra de Dios en ti? ¿O nadie lo sabe? ¿Cómo estás viviendo esa vida abundante que Dios te ha dado? Los herejes hablan sobre la vida abundante como prosperidad y riqueza, éxito personal, salud garantizada y cuantas cosas por ahí. Pero el Señor nos ha dado vida abundante, porque justamente la contraposición es muerte. Y al estar muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Esta vida abundante se vive como aquella fuente que está repartiendo vida a los que le rodean. Esta vida abundante es vida que no puede ser sostenida por nosotros, sino que abunda de tal manera y llega a los demás. Y el Señor ha tomado tu vida para esto. Esa vida que te ha dado el mismo Dios, te ha dado una vida abundante para que compartas de Cristo. Pregunto si esa vida abundante ha llegado a tu cónyuge. Tu cónyuge está recibiendo de ti esa vida abundante. Está viendo el carácter de Cristo en tu vida. Está viendo la misericordia y la bondad de Cristo en tu vida. Escucha gracia y tus palabras son como medicina para sus oídos. Entonces sí, Cristo te dio vida. Entonces sí le recibiste al Señor. Entonces sí eres hija o hijo de Dios, si realmente se está reflejando esa vida nueva en Cristo Jesús. Tú sí le recibiste y fue la obra suya. Fue su misericordia, fue su gracia. Oh Dios amado eres tú. Hoy día, como cada día, podemos darte gracias y reconocer que esta obra maravillosa vino de ti, aún antes de la fundación del mundo para nosotros. Mateo 3:9 dice, es el mismo Señor, y dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor levantó esa iglesia y es la iglesia que también será recogida por Dios. Es la iglesia compuesta por judíos convertidos a Cristo, que han abandonado su pasado, y aquellos no judíos que vinimos a Cristo y también que abandonamos nuestro pasado para ser parte de la iglesia de Jesucristo, para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. No determinará nuestro nacimiento, nuestra etnia, nuestra nacionalidad. Nadie podrá decir, no, yo soy hijo de Abraham, descendiente de Abraham, yo por eso tengo una categoría mayor de hijo que tú. Porque lo que determina el ser hijos de Dios es la fe que Dios nos dio a ambos. Podamos continuar nosotros unidos, sabiendo que hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si tú crees en Él y realmente has depositado toda tu confianza en la cruz del Calvario, eres parte de la iglesia. Volvamos al versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si le reconocimos como Dios y Salvador, fue porque a Él le plació, de pura gracia, como ya lo entendimos. Él nos dio fe
para que seamos sus hijos. No tuvimos mérito alguno, así como escogió a Israel, siendo el más pequeño de los pueblos, el más insignificante. Así tomó mi vida y tu vida. ¿Estás agradecido de esto? ¿Estás agradecida de esto? ¿Estás anunciando su salvación a otros? Es tiempo de tomar decisiones. Cierra tus ojos ahí donde estás y podamos orar al Señor. Cierra tus ojos. Te damos la gloria por este tiempo, Señor, de culto, Padre, para ti. Estamos seguros, Señor amado, que tu presencia está con nosotros. Estamos seguros, Señor, de tu amor y misericordia. Padre, te damos la gloria a ti, Señor, Padre, por la obra en nuestras vidas, Dios. No es obra, Señor, de hombre, sino obra de tu Espíritu, Señor amado Dios. Tú has levantado hijos por medio de la fe que nos has dado, Señor bendito, y creemos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador, y proclamamos su nombre con nuestras vidas, empezando en casa, Señor bendito, y a todas partes. Gracias, Dios bendito. Amén y amén. Oh Dios, nos ha dado un tiempo maravilloso. Démosle gloria, seamos agradecidos con el Señor, caminemos aferrados a Él y podamos ser levantados en medio de las pruebas. Clamemos al Señor por nuestros enfermos, sigamos bendiciendo sus vidas y rogando al Señor que les levante. Dios nos dé gracia también para ser bendición donde vayamos y que el nombre del Señor sea conocido y otros también como nosotros le reciban. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar hoy día con la iglesia. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.